nos manda, de lo que el Señor nos manda a predicar. Y bueno, pues hoy la predicación se llama Las Cosas. Las Cosas. Obviamente, pues vámonos a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 32. Por favor, Caleb, si nos haces favor de proyectarlo. 33, perdón, vamos a 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso tiene un contexto. Antes de entrar al contexto, quiero platicar de las cosas. ¿Qué son las cosas? Son todo lo que ocupamos. Es todo lo que ocupamos. Yo creo que todos tenemos, no una necesidad, tenemos muchas. ¿Qué ocupamos? Salud, alimento, vestido, ocupamos un techo, ocupamos una medicina, ocupamos afecto, ocupamos el amor de otra persona, el amor de nuestra familia, ocupamos que los que amamos anden en los caminos de Dios. Ocupamos, unos piden un hijo, otros piden que el hijo ande en los caminos de Dios. Y cuántas cosas, yo creo que no podríamos, si yo te les pregunto a cada quien sus necesidades, tendrían una lista enorme de las cosas. Ocupo paz, ocupamos la tranquilidad. ¿Estamos de acuerdo? La sabiduría, el discernimiento, todo lo que ocupemos de Dios está en las cosas. Es un solo concepto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a retroceder al versículo 32 del mismo capítulo. Caleb, ¿se nos puedes poner el 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Venimos hablando de las cosas. Ahora vamos de adelante hacia atrás en esta predicación. Dice que los gentiles ocupan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero a ver, dígame nada más. Los gentiles comen y nosotros también, ¿cierto? Vamos a leer completo desde el versículo 25, Caleb, hasta el versículo 33. Ok, gracias. Vamos a comenzar con esta lectura. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Ni si no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad que los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios las viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo mismo que ocupan los que no son hijos de Dios, ocupamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Todos comemos, todos vestimos, todos tenemos necesidad de medicamento, de amor, a menos de que haya por ahí algún perverso va a desear que su hijo vaya en un mal camino, porque sí los hay. Pero nosotros que somos hijos de Dios y guardamos el temor de Dios, ocupamos también que nuestra familia vaya en el camino recto,
Ocupamos todo, o sea, es infinita la cantidad de cosas. Quiero que cada quien piense todo lo que ocupamos. Creo que muchas veces comenzamos a venir a la congregación, buscar a Dios por las cosas. Hay gente que quiere un viaje a Europa, ¿verdad? Bueno, pues, si el Señor sabe que lo necesitas, el Señor te lo va a dar, ¿verdad? Yo he ido a algunas congregaciones donde, o he visto, donde pasa el pastor ahí y les dice, Dios te va a dar ese viaje que quieres a Europa, o te va a dar la fábrica que quieres. Bueno, mi corazón es más sencillo, ¿no? Yo, de hecho, no aspiro a ir a Europa nunca, ¿no? Ni me gustaría, siendo honestos. Pero hay gente que aspira a eso y les prometen eso. Sin embargo, hay cosas más elementales por las que ocupamos. Ocupamos del amor de Dios, del temor de Dios. Ocupamos de ser felices. Ocupamos de tener paz. Pero vamos a discernir la palabra, ¿ok? Sí, vamos por favor a el profeta Jeremías en su capítulo 7, versículo 23. Sabemos bien que el Señor nos mandó a escudriñar la palabra y que del escudriño en la palabra encontramos vida y encontramos su voz. Y esto lo vamos a discernir y lo vamos a acentuar en esta prédica para la gloria de Dios. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Esta es una primicia, hermanos. Es una primicia. Se parece mucho en su estructura a Mateo 6:33, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos a discernirlo. Regresamos a Mateo 6:33, por favor, Caleb. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Notamos que el primer elemento del mandato que nos da el Señor para tener las cosas es buscar ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Digan. No me lo digan, piénsenlo. ¿Sí lo saben o no lo saben? A ver, por ahí, ¿quién me puede decir? No importa errar, ¿eh? Venimos a exhortarnos para aprender. ¿Hacer qué? Hacer su voluntad. ¿Se acuerdan que en nuestras primeras predicaciones empezamos a hablar de la obediencia a Dios? El reino de Dios es hacer su voluntad. Pero vamos ahora, ¿sí? Vamos a recordar, sí, del Señor, su palabra, sí, cuando nos da el Señor en Mateo 6:10. Vamos a Mateo 6:10. No, quiero corregir, permíteme. Sí, empezamos con Mateo 6:9. Aquí nos revela el Señor cómo orar al Padre. ¿Estamos de acuerdo, no? La oración que conocemos como el Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando viene el reino de Dios a nosotros, viene su voluntad.
¿Estamos de acuerdo? Viene su voluntad. Sí, para que venga el reino de Dios a cada uno de nosotros, que es el primer elemento del versículo, sí, de Mateo 6:33, buscar el reino de Dios, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros luego no tenemos el conflicto? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios? O sea, yo en lo personal nunca he escuchado que el Señor me diga, Francisco, ve y haz esto. He escuchado el discernimiento, sí, en mi corazón, he sentido el poder de Dios, que tengo que hacer ciertas cosas. Yo no dudo que alguien escuche la voz de Dios que le diga, ve y haz esto. Pero la voluntad de Dios se hace todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos a Jeremías 7:23. Por favor, Caleb. Vamos a estar trabajando con estos versículos. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo y andad en el camino que os mande, para que os vaya bien. Para hacer lo que el Señor nos manda tenemos que escuchar su voz. ¿Cómo vamos a escuchar su voz? ¿Es algo complejo? ¿Pensarían ustedes o no? Sería algo muy complejo para nosotros, pero el Señor nos dice cómo. Vamos a, el Evangelio de Juan. Vean nada más. Yo siempre les he dicho que la palabra de Dios, en la pregunta está, en un texto está la respuesta y en la pregunta está la respuesta y en la respuesta la pregunta. En un lugar está un concepto y en otro lado está el significado y hay equivalencias y está escrita de una manera cifrada para que los que la entiendan sean los que son hijos de Dios. Vamos a ver. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué nos está hablando el Señor? Que no hemos oído la voz del Padre. ¿Y nosotros qué buscamos ahorita? Para cumplir y tener las cosas que nos promete el Señor en Mateo 6:33. ¿Qué buscamos? Escuchar su voz para hacer su voluntad, ¿verdad? Necesitamos escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. El que no escucha la voz de Dios, ¿cómo va a obedecer? Yo tengo un empleado y le digo, a ver, párate aquí. Y él va a decir, sí, ¿qué hago? Pero si yo no le digo, ¿cómo va a entender? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Sí me explicó? O sea, ese es el dilema. Si yo quiero que se cumpla en mi vida Mateo 6:33, porque es hermosa la palabra, te habla de Dios fiel. Te dice que las cosas van a ser ¿qué? Añadidas. No te dice vas a hacer otra cosa más, o ni siquiera te dice pídelas. El contexto que dice, el Señor sabe todas las cosas que ocupáis. Pero si te dice, busca el reino de Dios, su justicia, y estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Y todavía te dice, lo que ocupan los gentiles, lo ocupas tú. O sea, no te está diciendo que te limites de las cosas que puedes disfrutar. ¿Ya se dio cuenta? O sea, no te está diciendo, oye, en el mundo, pues del mundo quiere un coche. Tú no lo ocupas. No, te digo, lo que ocupan ellos, ocupas tú. Es muy simple. Pero ¿qué te dice el Señor? Busca el reino de Dios y su justicia, y el otro ya ni lo pidas. Vendrá añadido con esto. Sí, importante. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Jeremías, 7:23 te dice que escuches la voz de Dios y andes en sus caminos y te irá bien. Y bien es bien. Ahora, ¿cuál es mi tarea? Escuchar la voz de Dios para obedecerlo. Seguimos con Juan
Sí, 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió no creéis. ¿Cuál fue la consecuencia de no escuchar, o por qué no escuchamos la voz de Dios ni vimos su aspecto? Porque no creímos a quien él envió. ¿Y a quién él envió? ¿Quién es el ángel del pacto? Ya lo hemos visto. Es Jesús, es Yeshua HaMashiach. Es su hijo. Ahora, si por y no conocí su voz, ni vi su aspecto, es porque no le creí. Ahora, yo de todo el tiempo que hemos estado estudiando y exhortándonos, les he dicho, los versículos tales como enunciados se deben de haber que interpretar de forma contraria. Entonces, si no oí su voz ni vi su aspecto porque no creí, cuando creo, ¿qué voy a tener? Voy a escuchar su voz y voy a ver su aspecto. Si recordamos, sí, ya se cita el versículo, cuando le preguntan al Señor que si les mostrara al Padre, ¿qué les dice Él? Que es Él, aquí lo tienes, ¿no? El aspecto del Padre es Cristo. Es Yeshua HaMashiach. Es el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cómo empiezas a escuchar su voz? Primero, creyendo en Él. ¿Estamos de acuerdo? El que cree en Él ya está apto para escuchar su voz. Y va a ver su aspecto porque es el Hijo de Dios. Y seguimos leyendo. Y dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. ¿Quién es la vida? Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios. Él es la vida. Y te dice que ¿en dónde está? En la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Vean qué hermosa palabra. ¿Sí? Os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué nos dijo el Señor? La Escritura da testimonio de mí. Y en el 37 te dice, ¿quién da testimonio de Él? De nuevo, vámonos al versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Quién es el testigo del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, de Cristo? El Padre. Y cuando te dice que las Escrituras dan testimonio de Él, ¿qué no se dan cuenta que la revelación está presente? En la Escritura está la voz del Padre. ¿Ya se dieron cuenta? Primer elemento, debo de creer. Y luego, ¿qué? Escudriñar la Escritura, porque en ella está la voz del Padre. ¿Me explico? ¿Qué observo en esto? Miren, esta es mi tableta, aquí está mi Biblia, gracias a Dios, porque ahora pues, la tengo en un archivo electrónico, pero aquí está la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios y creo en su Hijo, empiezo a escuchar la palabra de Dios. Y en ese momento empiezo a escuchar la voz de Dios. Y empiezo a obedecer, porque ya sé cómo puedo obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Vamos de nuevo a Mateo 6:33. ¿Qué dice? Escudriñar buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Sí, las cosas vienen de Dios para los hijos de Dios. Dios te va a dar lo que ocupas. Ya vimos que en los versículos anteriores te dijo, tú tenés necesidad de todo lo que ocupan los gentiles. Digo, ¿no venimos a sufrir?
Si vemos que los del mundo, en el mundo se andan divirtiendo y tienen cosas que les agradan, ¿qué? ¿Nosotros no? Claro que sí. ¿De quién las vamos a recibir? Del Padre. ¿Y a causa de qué? De obedecerlo. ¿Pero cómo lo voy a obedecer? Escuchando su voz. ¿Y cómo voy a escuchar su voz? Escudriñando la Escritura, porque en esa está su voz que da testimonio del Hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron qué hermoso está esto? Sí, la primera primicia entre el hombre para con el Señor Altísimo es la obediencia. Ya vimos un apartado especial acerca de la obediencia. La obediencia trae todo. ¿Qué te dice el Señor? Primero obedéceme. Y hoy, después de escudriñar la palabra, encontramos que al Señor lo vamos a obedecer escuchando su voz. Y escuchando su voz, leyendo ¿qué? La Escritura. O sea, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio en lo individual. Y dígame, yo creo que hay mucha gente que dice, yo leo la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Pero no creen en Cristo. Creen en otras cosas. Simplemente son idólatras. ¿Estamos de acuerdo? Y con el respeto de los que tienen otros que piensan en otras cosas, utilizan una Biblia que ni leen. ¿Sí? Y tienen dioses y altares que no son a nuestro Dios, ni a su Hijo, ni a su Espíritu. Y se encomiendan a otras cosas. Ellos están en el mundo, nosotros no. Nosotros vamos a creer. ¿Sí? A ver, vimos en predicaciones anteriores cuáles son los elementos de la salvación, ¿cierto? ¿Cómo empieza la salvación para el Hijo, al que va a ser hijo de Dios y quiere ser hijo de Dios? Primero, ¿qué? Se arrepiente. Y ya sabemos bien que el arrepentimiento nos viene por misericordia, ¿sí? Y unción del Espíritu de Dios. Segundo, creer en Él. Tercero, confesar que Él es el Señor. Y cuando hablamos de confesar que Él es el Señor, es para que Él gobierne nuestra vida. ¿Para quiénes son las cosas? Para los que están bajo el gobierno del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero las cosas, primero tengo que mostrarme como un hijo obediente para obedecer. De nada sirve lo demás. ¿Me explico? Hay muchas veces que les va de que vienen, sí, y en otros lugares les prometen unciones de prosperidad. Y de verdad que yo alguna vez los visité, y cuando yo encuentro eso, yo me retiro. Porque me queda bien claro, y nos va a quedar bien claro hoy, por la misericordia de Dios y por la unción de su poderoso Espíritu, que no te va a venir a dar un predicador una unción de prosperidad. Eso es una cosa que no es correcta. Toda la prosperidad y todo lo que tú quieras, primero, es para los hijos de Dios, si es que obras como hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, que va primero a obedecer la voz de su Padre, creyendo al Señor, sujetándose al gobierno de su Hijo, por el cual el Padre ejerce su soberanía. ¿Estamos de acuerdo? Nos faltó mencionar dos elementos de la salvación: confesar los pecados y, por mandato, bautizarnos en agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero de repente dices, bueno, ¿por qué yo no tengo las cosas? ¿Por qué yo no tengo si quiero? Bueno, pues porque no he empezado a obedecer. Porque no he empezado a obedecer. Yo quiero, pero no he obedecido. Hay veces que procuro ser un poco, o tengo que ser un poco reservado como menciono las cosas, porque luego pues la boca es un poco fuerte, ¿verdad?
Me acuerdo bien que hace muchos años, sí, hace unos 34 años, algo así, 33 años. Yo tenía, como todo adolescente, muchas ganas de un coche, pero muchas ganas. Pero no quería uno para mí, quería uno para la casa, porque teníamos uno muy viejito. Pero muy viejito que se descomponía. Había que estar separando para poner un trapo ahí en una parte con agua y que se enfriara la bomba, y así andábamos muy mal. Y luego éramos 4 hermanos y bien grandotes y no cabíamos, de plano. O sea, estaba la condición muy mala. Sí, de verdad, tan mala que cuando mi papá subía, que era más grande que yo, y pesado, yo tenía que ponerle los pies así, porque el asiento se iba. Y así transbordábamos. Era algo curioso y gracioso, ¿eh? Sí, porque hasta decía, órale, agárrate, ya estás bien puesto y atráncate, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que queremos los muchachos? Pues, cuando son chavos, pues quieres un coche. Es de las cosas que más quieres, ¿no? Y las muchachas, pues a lo mejor otras cosas, ¿verdad? Y cuando eres grande, pues quieres una casa. Y cuando eres, sí, no sé, pretencioso, pretenciosa, quieres una bolsa, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues yo no soy pretencioso y luego ni me baño con champú, nomás con jabonzote, ¿no? Pero ese no está en mi corazón. En el corazón de cada quien están otras cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo le dije a mi papá, oye papá, que Dios le dio sabiduría a mi papá para contestarme. Le dije, papá, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros, yo me porto bien, yo soy buen hijo, porque de verdad me portaba bien? Iba a la escuela, sacaba mis calificaciones, pues no eran así de 10, pero sí unos 8, ¿no? Y no reprobaba. Sí, llegamos y pues obedecíamos a mi papá, le ayudábamos con el trabajo, no fumábamos, no tomamos, y si decíamos una palabra mala, pues ahí venía un golpe inmediatamente corrector, ¿no? Para que no la volviese a repetir, ¿no? Mejor y la decías, ¿no? Dije, ¿por qué no tenemos un carrito, aunque sea el más sencillo? Aunque sea un surito. Y los vecinos de enfrente, que pues tienen unas conductas que les gustan, son siendo muchachos los muchachos. Ya, para no decir más, porque ya, pues, como esto lo vamos a subir a las redes, no quiero que nos lo censure, ¿no? Pero de esos del arco iris que les llaman, ¿no? Y había uno que estaba más grande que yo y con zapatos de tacón estaba así. Y pues estaba así, por todos lados tenía protuberancias, ¿no? Y andan así, papá, ¿por qué estos traen unos carrazos? ¿Por qué estos traen unos carrazos? ¿Y por qué yo no? Bueno, pues mi papá me dijo, hijo, siembra tesoros en el cielo porque ellos están siendo pagados en la tierra. Y sí es cierto, aquí vemos los dos grupos, los gentiles y los hijos de Dios. ¿Qué dice el Señor? Sabemos que tienen las mismas necesidades que ellos, pero los hijos de Dios reciben las cosas de Dios, y los que son del mundo, del mundo. Hermanos, de esas personas que estaban ahí, ya nada más queda uno de como 7, 8. Se han muerto. De VIH, de enfermedades terribles. Pero gracias a Dios yo estoy vivo. Y ya Dios me dejó comprarme mis coches, ¿no? Porque trabajé y el Señor me bendijo. Bueno, pues el Señor dio el momento en el que vinieron las cosas. Pero si algo he tratado es de ser obediente. Señor, yo te quiero obedecer. De hecho, hoy el ministerio del pastorazgo viene por decirle, Señor, yo te quiero obedecer. Y pues vaya, aquí estamos. ¿Cómo empieza la incipiencia de los hijos de Dios para recibir? Obedeciendo. Y no nada más hablo de coches, de cosas materiales, simplemente cuánto pendiente nos traen los problemas en la casa. ¿Sí? ¿Cuántos pendientes nos traen? ¿Cuántos no tienen problemas en su familia con su pareja? Y en lugar de ir a hacer lo correcto, hacen lo incorrecto, no sé, se buscan a otra persona y ya viene una desobediencia a Dios, viene un adulterio y ya perdiste lo que tenías. Y luego dices, ¿cómo lo voy a recobrar? En obediencia a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo es para los obedientes. Si algo yo le quiero decir a mi hijo y a mi hija cuando yo ya no esté, hijos, obedece a Dios. Porque yo sé que si ellos son obedientes a Dios, van a tener ¿qué? Las cosas. Y no nada más es material, es todo lo que ocupamos. Sí, nos falta un elemento, tenemos que desdeñar que es justicia. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a
a seguir estudiando. Vamos a Génesis 15:6. Van a ver qué hermosas palabras. Van a decir, Dios. Yo cada vez que me leo esta palabra, me acuerdo porque la encontré leyendo la palabra. O sea, terminé leyendo el libro de Génesis, porque luego lo que hago con mi esposa es que le digo, ¿qué hacemos? Nos leemos un libro de la Biblia y nos la aventamos. Sí, luego a ver quién se duerme primero, pero bueno. Sí, el Señor es bueno y nos enseña cosas. 15:6. Ahorita vamos a poner un ejemplo de recibir, obedecer y creer. Vamos a hablar de Abraham. Y muy corto, ¿eh? Sabemos bien, todos de una forma muy sencilla, otros con más complejidad, de Abraham. Y que a Abraham Dios le dio hijo, salud, le dio hijo hasta que fue anciano, con una mujer que ya no era fértil y ya era anciana. Pero el Señor le prometió un hijo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sí? Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia en los conceptos del Señor? ¿Qué es creer? ¿Estamos de acuerdo? Es creer. El que no cree no cumple los extremos de Mateo 6:33. Ahora, por favor, Caleb, si vuelves a Mateo 6:33. Porque fíjense nada más, si el Señor nos revela que justicia es creer, imagínense nada más si empezamos de justicieros. Pues yo creo que yo sería, hay una película, ¿no?, que se llama Justiciero, ¿no?, con Charles Bronson, ¿no? Tendríamos que salir a atrapar los malos, ¿no? Le diría a mi esposa, espérate, no me esperes esta noche, voy a salir a agarrar ladrones, ¿no? Pues no, ¿verdad? No acabaría ni paz tendría, estaría equivocado, ¿no? ¿O no? ¿Te imaginas? ¿Qué más haríamos? Seríamos como este sujeto que se llama el supercívico, ¿no? Está tirando usted basura, recójala, y si no lo grabo y terminas hasta moquete seguramente, ¿no? Porque no te van a sacar. ¿Dónde tendríamos reparo frente a decir vamos a hacer la justicia de Dios? Es complejo, ¿ya vieron? Pero es fácil para las cosas del Señor. ¿Qué es la justicia de Dios? Creer en Él. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sustituir del concepto el reino de Dios, vamos a decir hacer su voluntad. Y vamos a decir, por lo que hace su justicia es creer en Él. Entonces, a ver, más buscad primeramente, más hacer la voluntad de Dios y creer en Él. Y todas estas cosas os serán añadidas. A ver, ahora lo díganlo. Como puedan, ¿eh? Hacer su voluntad y creer que todas estas cosas serán añadidas. Ok. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Aquí encontramos cuando el Señor Dios poderoso, nuestro Padre, le da órdenes a Abraham. Simplemente se le aparece el Señor y le da órdenes. Y le dijo, pero Jehová habría dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Fíjense, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cómo el Señor nos da aquí algo especial? Ahorita lo tomamos. Y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No era un chavito, era un anciano.
Que Abraham vivió 160 y tantos, creo, ¿no? Ya no, ahorita necesitamos checar. Vivió como el doble o más. No era un chavito, ya estaba viejo. Y agarró, ¿y qué? Se fue. ¿Y quién se fue con él también? Lot. Y sabemos que también Dios bendijo a Lot. Pero ¿qué hizo Abraham cuando el Señor le mandó? Obedeció. ¿Sí me explico? Y le dijo, y te bendeciré. Pero Abraham no le dijo, ¿y qué me vas a dar? O se le hizo así. ¿Cuánta gente, en lugar de obedecer, qué me vas a dar? ¿Sí o no? ¿Y qué me vas a dar? Por ahí hay gente que dice, y yo hice un pacto con Dios. Tú me das esto y yo te voy a obedecer. ¿Sí lo han escuchado o no? Eso es incorrecto. Nunca el menor hace pactos con el mayor. El Señor siempre ha hecho pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Eso es una herejía. Dicen, tú haces esto y yo voy a hacer lo otro. Yo una vez, ustedes saben que soy abogado y es mi trabajo. Un cliente me decía, ya le dije a Dios, tú me das este y yo te doy el otro. Le dije, mira, nada más que hereje, que igualado. O sea, tú haces tratos con Dios. Tú le propones a Dios y a ver si Dios quiere, ¿no? O sea, tú eres el que ya la sartén por el mango. Pues no salen las cosas así. ¿Qué hizo simplemente Abraham? Oyó la voz de Dios y obedeció. Y se fue. Y todavía se llevó a su sobrino Lot. ¿Y qué le dijo el Señor? Al que te bendijere, lo bendeciré. Aquí nos vuelve a dar otra ley el Señor. Si te bendicen, bendecirás. Será bendecido el que te bendijo. Ya empezamos a oír la voz de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Hay que bendecir para ser bendecidos. O sea, yo digo, pues no tengo otros testimonios muy cercanos. Dios me ha bendecido y yo he tratado de hoy escuchar su voz y bendecir. Y no nada más con dinero, simplemente con lealtad, ¿sí? Estando con una persona hombro con hombro. Y el Señor me ha bendecido. ¿Sí? No todo es el dinero. Pues si yo di, no es cierto. O sea, simplemente cuando necesitamos a veces que nos escuchen. Y no nos escuchan. Pero sí queremos ser escuchados. Y lo mejor, cuando escuchamos a alguien, el que nos escucha es Dios. ¿Cuántas veces alguien no necesita cariño? Que digamos, estamos contigo, te venimos a visitar, te venimos a ver. ¿Qué nos dijo el Señor? Que compartiéramos el Evangelio. ¿Que esa no es su voluntad? Empieza a hacerlo para que el Señor te bendiga. Es uno de sus caminos. ¿Sí? Sé obediente, seamos obedientes. Todo no nada más es lo material. ¿Quién se ha preocupado por ir a orar por un enfermo? El que ocupa tiempo para ir a orar por un enfermo, da de su vida, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te tardas en ir a un lugar ahora? Pues 2, 3 horas, ¿verdad? Está lleno de tráfico. Pero si oras por un enfermo, ya diste, ¿verdad? Y solito el Señor te va a dar lo que tú ocupas. Va a asistir los deseos de tu corazón. Hace tiempo, hace como 2, 3 años, yo llevé un juicio de una cantidad fuerte y no cobré, porque no acordé el pago. No lo acordé. Yo trato de ser honorable, dije, pues no dije que iba a cobrar, pues ya lo seguí. Con una persona que pues, es muy rica, pero pues me dijo, no dije. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que el día de mi cumpleaños me dice, oye, felicidades. Yo me había comprado mi camioneta y le estaba pagando pagos. Dice, felicidades, te apreciamos mucho, que pases muy feliz cumpleaños. Y tu regalo, ahí estaba mi mamá, mi esposa, ahí estaban conmigo. Tu regalo ya lo tienes. Ya pagamos la camioneta. Casi $1 millón. Me la regalaron. Y no fue porque dijeron, este es pastor. No. Yo fui, trabajé, terminé y ellos me hicieron un regalo. Así lo siento.
Ni siquiera me dijeron si fue por eso o no, nada más me la dieron. Digo, ay Señor, gracias, me dio mucho gusto, de verdad, no tanto por lo que valía, sino por el gesto, ¿no? Me puse muy contento. Hasta hay una foto que tengo una cara de sonrisa así, de que sí, o sea, no se me quitaba, pues, óigame, de que ya me quitaron, estaba a 2 años de pago y pues ya me la pagaron, que qué bonito. Ahí la conservo, no la voy a vender, es un regalo, la voy a guardar siempre. ¿Sí? Pero lo hice, pues, obedeciendo lo que el Señor puso en mi corazón. Así simplemente lo hice. Y el Señor nos ha dado más cosas. Sí, me acuerdo bien que, y digo, pues les pongo ejemplos, luego no lo digo, pero hoy tengo que dar testimonios. A veces quisiera que otros pasaran testimonios. Nos falta un testimonio de que mi prima güera, el Señor hizo cosas grandes con ella. Tiene que pasar hoy. Bueno, sí, me acuerdo bien que cuando fue la pandemia, pues Dios sabe bendecir, ya tenemos un guardadito, ¿no? Y pues nos enfermamos y nos sacó. Y después dije, Señor, Dios, gracias porque me rescataste de morir, porque estaba muriendo. Sí, gracias por eso, Señor. Pero Señor Dios, ¿cuánto? Digo, también te doy gracias por tu misericordia porque tuve para los medicamentos. Qué difícil es decir, lucho contra la enfermedad, pero no tengo para el medicamento. Ahí estuvo la misericordia de Dios. Y le dije a mi esposa, y flaca, y si esa lana nos la gastamos en medicamento para todos los vecinos y los que podamos darles. Y le doy gracias a Dios por su vida porque ella no es egoísta. O sea, no es la mujer que diga, no, ¿cómo crees? No. Me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y todavía le hablo a un amigo que tiene farmacia, le digo, si eres mi amigo, me los das al costo. Digo, ¿por qué no vamos a hacer negocio? Me dice, pues sí, pues aguantó y sí me los vendió al costo. Y ahí vamos a Puebla. Yo venía porque me dio un derrame pericárdico, una bolsa de agua en el corazón por el COVID. Venía hasta bajándose la presión en Río Frío. Llegamos y empezamos a repartir el medicamento. Cuando pasó, sí, el tiempo, mucha gente nos trajo leña de donde vivimos. Oiga, una leñita, pero pues ¿de dónde viene si yo ni lo conozco? No, es que nos mandaron medicamento. No, se murió mi mamá porque le hizo bien el medicamento. Y, gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Te serví, Señor. Obedecí mi corazón. Gracias, Señor. Y después lo que me gasté, cuando me di cuenta, Dios me lo repuso. Ya estaba ahí otra vez surtido. Así funcionan las cosas de Dios. Sí, así funcionan las cosas de Dios. Me acuerdo bien cuando ya casi no le digo materia penal, era abogado en Barrientos, y luego las mujeres, sí que es algo terrible, están muy enfermas porque las prostituyen, tienen enfermedades propias de las mujeres, miomas, sangrados, cánceres de matriz. Y un día llega una y me dice, oye, Arzate, cómprame esta cadenita, ¿no? Dame aunque sea 200 pesos porque estoy muy enferma. Y la mujer era blanca y me dice, es que tengo un sangrado de más de 8 o 9 meses. Le dije, sí, pareces Gasparín, ¿no? En la caricatura, ¿se acuerdan de Gasparín? O parecía bolsita de plástico, la pobrecita era transparente. Sí, y dije, Dios de mi vida. Dije, mira, si yo te doy 200 pesos por esto, no te voy a ayudar. No te voy a ayudar. Dije, yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer un amparo para que tengas atención médica inmediata. Hice un amparo contra la negación del derecho a salud y en la misma noche compareció el Poder Judicial, y demos gracias a Dios por el Poder Judicial porque compareció, y le ordenaron al director reclusorio que la trasladara al hospital de la mujer. Esa mujer para el jueves ya le habían quitado la matriz. Vivió. Estando en la cárcel, el Señor tuvo misericordia de ella y me mandó a mí, y yo quise ser ¿qué? Obediente, porque yo sabía lo que había que hacer. Con 200 no lo lograba, no le ayudaba. Y simplemente yo sabía que lo correcto era que tuviera atención médica y yo sabía cómo provocarla. Y así no fue uno, fueron más mujeres. De repente me hablaban y me decían, oye Arzate, ayúdanos, ¿no? Ya me la traían y ahí toda, pues malita, enfermita, ¿no? También le hacemos amparo. ¿Por qué razón? Porque yo hasta traía mis amparos a Naucalpan y no me costaba más que unas 2 o 3 horas de cama en la computadora, unas impresiones y meterlo. No era mucho, pero hay veces que no damos nada. No di dinero, ¿verdad? Que di un poco de trabajo, ¿no? Y así perdí la cuenta de cuántas mujeres promoví un amparo para que tuvieran atención médica. Digo, Señor, gloria a Dios, te agradezco, Padre, yo te quiero servir. Me da gusto que estas mujeres tengan mitigación
en su malestar, pero me da más gusto que yo te obedecí porque no lo recibieron de mí. Lo recibieron de ti, Padre, porque yo te quise obedecer. Y siempre ha sido las cosas así. Vamos a seguir. Seguimos hablando de Abraham. ¿Sí? ¿Abraham qué? Sí, Abraham obedeció a Dios y se fue a donde Dios le mandó. Y no preguntó, ¿verdad? Nada más el Señor le prometió. Y Abraham salió y fue y obedeció a Dios. Y detrás de él fue su sobrino. Y todos sabemos que también Lot fue bendecido. Dice, y en el versículo 13, capítulo 13, versículo 2, dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Después de que Abraham obedeció al Señor, era riquísimo. ¿Qué consecuencia de la obediencia? Y que también creyó al Señor, por eso partió a donde Él le mandó, lo hizo riquísimo en ganado, oro y plata. Pero veamos algo importante, porque no todo es oro y plata. ¿Qué le faltaba a Abraham? Un hijo. Vamos a Génesis capítulo 15. Desde el 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Aquí tenemos los dos elementos que nos enseña el Señor. Primero, hacer la voluntad de Dios, y después, ¿qué? Creer en Él. Y ya Abraham tenía oro y plata y ganado, y tenía riqueza material. ¿Pero qué le faltaba? Un hijo. Y todos los que somos padres sabemos bien lo que amamos a nuestros hijos. Le faltaba un tesoro más grande, ¿verdad? Que era un hijo. Y el Señor le dio un hijo, lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él obedeció y él creyó. ¿Y cuál fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham? Que le iría bien. Y le dijo: al que te bendijere, yo bendeciré. Y todavía le dijo: y al que te maldiciere, lo maldecirá el Señor. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el Señor? Vamos de nuevo a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la promesa del Hijo de Dios para con nosotros. Dijo: no te afanes por lo que ocupas, porque el Padre lo sabe. Y tú y el Señor estableció equidad. Dijo: lo mismo que ocupas tú, lo ocupan ¿quiénes? Los del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, ¿de quién lo recibimos? Lo recibimos del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero los que son hijos y reciben y quieren recibir las cosas de Dios, primero, ¿qué? Hacen la voluntad de Dios.
Primero son obedientes. ¿Y después qué? Creen en el Padre. Ni siquiera es después, es junto. Que obedecen y van creyendo, o van obedeciendo y van creyendo. Y las cosas ya ni siquiera necesitamos pedirlas, porque solitas el Señor nos las va a dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos hijos. Somos hijos de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Desde el 14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? ¿Qué somos? ¿Quién? Estamos hablando de las cosas materiales. ¿Quién no quiere paz de Dios? ¿Quién no ansía la paz de Dios? Vamos a obedecerlo. Tenemos toda la Escritura para escudriñarla y ver qué tanto le agrada al Padre para que lo hagamos. Ya sabemos que entre las primeras cosas que son, confesarle nuestros pecados, ¿verdad? ¿Queremos paz? Vamos a confesárselos. ¿Confesados estamos qué? Salvados y sin culpa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué? ¿Esa paz no entra en las cosas? No todo es material. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos al versículo 6. Aquí el Señor nos da otra nueva ley. Pero eso digo, el que siembra escasamente, también que segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente ¿qué? Segará. Aquí está otra ley. Dices, no tengo. ¿De cómo siembras? Óiganlo, y no le estoy diciendo que vengan a caerle con su lana aquí a la iglesia, ¿eh? Ustedes saben que esa particularidad no la tengo. Sí tenemos carga sobre las cosas de la iglesia, pero no todo está ahí. Está con los demás. Está con nuestro prójimo que el Señor nos ordenó amar, ¿verdad? Y también no hablo de ir a decir, ya está fulano, usted tiene una necesidad, pues, híjole, bueno, pues si de eso se trata, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero si no, simplemente, ¿quién de nosotros comparte el Evangelio? Digan, esta semana se lo compartía una gente. Bueno, este año le compartí a una gente. Este año oré por un enfermo. Yo creo que podríamos así como que decir ni uno, ¿eh? ¿A poco no? ¿Estamos de acuerdo? Este año no traté de caminar con ninguno de mis hermanos como el Señor me mandó. Camina 1 milla y si es necesario camina 2, ¿verdad? No lo hice, ¿verdad? ¿Sembré? No sembré, mucho menos di, mucho menos compartí. Esa es una de las cuantas de las voluntades de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que si das, lo hagas ¿qué? Con alegría. ¿Estamos de acuerdo o no? Si estamos de acuerdo, ¿está ahí o no? Que si des con alegría. ¿Y cuál es la consecuencia de dar con alegría? Pues que el Señor te ame. Ya te dijo, yo amo al que da con alegría. Si no das con alegría, tampoco des. ¿Qué consecuencia va a tener? ¿Buena? No, ¿verdad? Y esa es una de tantas. Y yo creo que podríamos tomar esta predicación, la otra, y agarrar y ocupar 2, 3 años en buscar cuál es la voluntad de Dios. Porque está manifiesta en toda la Escritura. ¿Cómo la vamos a escuchar? Escudriñando su palabra. Ahora, ¿qué nos vamos a llevar hoy de esta predicación? Señor, todos los anhelos de mi corazón, todo lo que tenga, tú me lo vas a dar porque yo creo en tu promesa. Mateo 6:33, ¿qué? Te voy a obedecer y voy a creer en ti. Quiero ser obediente y quiero creer en ti. Y si no hemos sembrado nunca, vamos a comenzar a sembrar. Pero créanme, por más que siembren, si no hay obediencia, no va a haber resultado, Primero es obedecer. Y sembrar es consecuencia de obedecer. Y voy a creer en ti. Y como todas las cosas nos son dadas de Dios, y en la predicación anterior estudiamos, el Señor nos mostró que el Espíritu, ¿qué? Se pide al Padre. Vamos a pedirnos que nos dé Espíritu, con su Espíritu, Espíritu de obediencia, y que nos dé de su fe. ¿Para qué? Para que ya no luchemos por esas cosas, sino que esas cosas vengan de la mano de Dios. Los hijos de Dios no se preocupan por las cosas, se preocupan por obedecer y creer. Así funciona esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hermanos, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar esta predicación. ¿Sí?